poco de historia de la causalidad. Yo no quiero, pues es inevitable, pero no quiero explicar la causalidad y centrarme solo en hacer una historia, ¿cierto? Entonces prefiero que lo lean de ahí, pues como lo poco que un físico considera que debe decirse sobre la historia de la causalidad. Ya él juzgó, que conste que no es un filósofo. El problema que tiene este texto es que él confunde la causalidad y el determinismo, ¿sí? Entonces, digamos que espero que después de lo que vamos a hablar ahora, puedan leer el texto pues, con un poco de distancia y juzgar, pues como hasta dónde está bien y hasta dónde no. El del determinismo me parece muy bueno porque separa muy bien la diferencia entre el determinismo y la predictibilidad. Ese no habla de causalidad. Es muy difícil encontrar un solo texto donde se puedan como vislumbrar las tres nociones. Voy a tener que escribir próximamente. Sí. Entonces digamos que vamos pues como a hablar de tres temas. Sabía que te ibas a hacer la exposición, ¿no? ¿Qué? Listo. Entonces, digamos que voy a intentar, pues lo que les decía, no quiero centrarme como en la historia, pero es muy importante para los filósofos tomar, digamos, elementos históricos porque nos ayudan a vislumbrar, digamos, como la separación y sobre todo el nacimiento de conceptos. Digamos que en la historia de la filosofía, este fue como el orden en el que surgieron estos términos asociados a la ciencia, ¿sí? Inicialmente la causalidad pues surge desde el pensamiento griego, entonces quizás desde ahí deberíamos pues como hacer un pequeño rastreo. Dentro de todas las cosas que leí, pues como intentando ponerle como los límites a una noción y a la otra, me encontré dos autores pues como que diferencian dos cosas importantes. Uno es Strawson y el otro es Thomas Kuhn. Y Strawson hace una separación, dice que en la causalidad hay que distinguir dos cosas que son como la relación y la explicación. Hoy es el otro autor, Strawson, hermano. Sí. Este es P. Y este es T. Digamos que esta diferenciación entre relación, pues de la causalidad como relación y explicación tiene más que ver con el realismo que con una definición realmente de lo que es la causalidad. ¿Por qué? Porque Strawson hace como una separación donde dice cuando decimos que algo es la causa de algo, pues que un suceso es la causa de otro, estamos hablando de esa relación que existe realmente entre esos dos objetos o solamente queremos entender qué es lo que está pasando. O sea, lo decimos solo para explicar o lo decimos porque realmente creemos que esa relación existe, ¿cierto? Pero eso es una discusión más duanesca. Me gusta la posición de Kuhn porque él dice, además de esta separación que no es fundamental para una definición, está esta que sí es fundamental, que es, digamos, la explicación amplia, en un sentido amplio y en un sentido estrecho. Digamos que, pues como Kuhn tiene una visión tan histórica, digamos, como una panorámica histórica, pues a mí me gusta.
logra ver que a lo largo de toda la historia de la ciencia, en realidad la causalidad se ha usado en un sentido muy amplio y solamente aplicada a la mecánica clásica se restringió el uso hasta, digamos, plantearse una ley de la causalidad o ley causal, ¿sí? En este sentido es que la causalidad se relaciona con el determinismo. Yo, pues, desde mi ignorancia, me atrevería a decir que en la física no existe nada como una ley causal. Eso es como un exceso de, pues, es llevar al extremo digamos, las consecuencias de la teoría newtoniana. Luego, pues ahorita lo desarrollamos un poco más, porque quiero hablar de la concepción amplia. Alguna vez ya les había hablado de la definición aristotélica de la causalidad, ¿cierto? Él habla de 4 formas de causalidad: materia, forma, sí, yo sé que les parece muy horrible que en esta época, en el siglo... No, estamos hablando de Aristóteles. Pero van a ver lo importante que es, porque ahí hay un secreto que ustedes desconocen. Digamos que la teoría que tiene Kuhn es que cada ciencia, de acuerdo a lo que necesita explicar, ha tomado una de estas formas de causalidad. Lo que pasa es que unas han sido más exitosas que otras, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, la causa material fue usada por la alquimia y actualmente por la química, ¿cierto? Como la alquimia durante tanto tiempo fue una ciencia oscura, entonces digamos que la causa material no es importante, no ha tomado mucho protagonismo dentro de la ciencia. La causa formal y la final fueron las protagonistas de la física aristotélica, ¿sí? Todos los aristotélicos y todo el escolasticismo intentó explicar el mundo desde la forma y la finalidad. Incluso han llegado a fusionarse tanto esas dos formas de explicación que es difícil a veces diferenciar, ¿sí? Un ejemplo claro de la búsqueda de explicación a través de la forma y la finalidad es, por ejemplo, los sistemas astronómicos de Ptolomeo, de Copérnico, incluso de Kepler, ¿sí? Porque ellos lo que buscaban no era mostrar, digamos, los mecanismos que hacía que el movimiento de un planeta fuera de una forma determinada, no, ellos querían explicar cuál era la forma, ¿sí? Y que eso correspondía a una cuestión matemática, ¿sí? O sea, esa forma que, digamos, está relacionada con la forma geométrica, pues también derivó en una forma algebraica, por decirlo. Perdón. Sí. Tú dices que cada una de esas causas se toman de manera independiente. Yo tenía como entendido que en la filosofía aristotélica se deben tomar las 4 simultáneamente. Y tal vez en otro contexto se pueda tomar la una o la otra, pero por lo menos en el contexto aristotélico las 4 están sí presentes. Lo que pasa es que, bueno, voy a pasar esto aquí. Sí, digamos que este conjunto está planteado como una metodología del estudio de la metafísica.
La metafísica lo que busca es encontrar la causa primera, ¿sí? Por lo que es importante mirar pues la globalidad, tener en cuenta, cuando voy a explicar un fenómeno, tengo que tener en cuenta todas las causas parciales para poder irme a buscar la causa primera. Pero en el estudio específico de la física aristotélica, las dos protagonistas fueron estas, ¿sí? Miren que la causa eficiente, que es la protagonista de la mecánica newtoniana, no era tan importante para ellos. Todas las hipótesis de la física aristotélica están apoyadas por finalidades y por formas. El universo está hecho de círculos concéntricos, los elementos tienen una posición determinada, entonces los movimientos son la causa con material fines. es importante. Sí, también. Porque es decir, toda la concepción del movimiento natural que es alrededor de la causa material. Es posible, sí. Sí, Porque tienes nos razón. acabas de decir, el Claro. universo está ordenado. El cosmos aristotélico es orden. Ajá. Orden y desorden. Orden en el cielo, desorden en la esfera sublunar. Pero es la causa material juega un papel definitivo asociado al La materia. Sí, es es verdad. Pues en realidad estas dos causas las resalta mucho Kuhn y pone unos ejemplos, pero como de física de la Edad Media. Sí, alguna donde muestra como la predominancia de la forma y la finalidad, pero tienes razón con la importancia de la causa material. Las que yo más destacaría en la filosofía aristotélica son materia y finalidad. Se confunden completamente porque Sí. el orden del universo se alcanza cuando la materia está en el lugar que le corresponde. Ajá. Entonces, Lo que pasa es que ahí hay otro punto que es muy importante resaltar, y es que cuando Aristóteles intenta explicar el desorden, las cosas que no cuadran dentro de la regularidad, entonces ahí sí usa la causa eficiente. Y normalmente se entiende, es como una, se hace, en muchos textos hacen como una relación antropomórfica con la causa eficiente, porque ellos dicen que cuando los humanos levantan peso o sienten pues como el empuje de algo, sienten una reacción interna, y de ahí es de donde viene como esa idea de que cuando los objetos se mueven sienten exactamente lo mismo que un hombre cuando es movido, ¿cierto? Entonces por eso cuando Aristóteles dice cualquier movimiento en la Tierra es un movimiento violento, eso no es natural del objeto, entonces ese movimiento violento tiene que ser explicado a partir de ahí. La caída de los cuerpos es un movimiento natural, o el ascenso del fuego es un movimiento natural. Solo los movimientos que El no desplazamiento, van con la digamos, naturaleza de la materia sí. son violentos, y entonces donde aparece el concepto de fuerza y la causa eficiente. Exacto. ¿Cierto? Pero ahí sí hay una diferencia bien marcada entre movimientos naturales y movimientos violentos. Sí. Listo, entonces, digamos pues ya... bueno, estaba hablando entonces de la importancia, por ejemplo, de la causa formal y final en el sistema, por ejemplo, de Kepler, ¿sí? Que él quería hacer coincidir eso con una forma específica que obedecía, digamos, a una finalidad estética como de la geometría divina, ¿cierto? Digamos que ese tipo de explicaciones de formalidad y finalidad se fueron perdiendo, porque entonces entra pues como ¿cómo digo? Entra el éxito pues de la mecánica newtoniana. A 1780 todos los ciudadanos de Europa estaban convencidos de que teníamos el control del universo. Lo calculaba todo, pero no explicaba nada. Lo de antes era al revés. No calculaba nada, pero explicaba todo.
Pues yo creo que esa cuestión de la explicación es muy interesante. Ahí tengo otra teoría que hacer acerca de la cuestión de la explicación. Porque cuando entra la mecánica newtoniana y empieza a explicar todo digamos en términos de eficiencia, esa es la sensación que tienen como sus contemporáneos, que no hay explicación. Sí. Un pequeño matiz cuando tú hablas del éxito de la mecánica newtoniana. El éxito de la mecánica newtoniana se parece a cuando Einstein y Bohr tuvieron una gran discusión sobre los fundamentos de la cuántica. Aparentemente ganó Bohr porque gritó tan duro que ya nadie podía oír nada de lo que decía Einstein, ¿cierto? Pero analizado fríamente, Bohr no había dicho nada. Y con lo de la mecánica newtoniana es un poco lo mismo, porque la mecánica newtoniana apabulló a punta de resultados, descubrimientos de planetas, el achatamiento de la Tierra, todas esas cosas, pero cuando a Newton le piden explicaciones, él dice que no inventa hipótesis. Entonces, la explicación quedó pendiente. Entonces, habría que matizar eso de que la mecánica newtoniana es explicativa. Exacto, sí, no, ese es el punto, que vamos, pues voy a intentar como jugar un poco con esa explicación y si es más explicación la formalidad de la finalidad o la causa material o la causa eficiente, que suena a más explicación y por qué. Sí, hay digamos que varias hipótesis acerca del asunto. El punto ahí es que digamos que la causa eficiente está ligada pues a un universo, digamos, máquina, ¿sí? Y el punto con la causa eficiente es que normalmente las explicaciones causales intentan explicar procesos, pero con la causa eficiente es muy fácil pasar de los procesos a los objetos. Entonces, digamos que se hace una hiperreducción que no debería hacerse, de aplicarle digamos, la causalidad a las cosas individuales, sino al proceso que tienen las cosas, ¿cierto? De esa reducción es que sale la ley causal y el determinismo, el determinismo es digamos, la mejor definición que hay de determinismo es pues como la sentencia esa famosa de Laplace. Pero antes de pasar aquí, quiero terminar aquí, con la causalidad. El asunto de la explicación es que, por ejemplo, Kuhn tiene una teoría acerca de la cuestión de la explicación. Él dice que cada generación de científicos se acostumbra a la explicación que da la teoría que se está usando. ¿Sí? Entonces, en la Edad Media estaban acostumbrados a la explicación en términos de causa formal y causa final, y eso les parecía una explicación completa. ¿Sí? Y les parecía, pues, exacto. Si nosotros leemos textos de la Edad Media, nos va a parecer que falta algo, ¿cierto? Lo mismo pasó con la mecánica de Newton, ¿cierto? Cuando cambió las explicaciones formales y finales por explicaciones eficientes, entonces la gente quedó con la sensación de que ahí no se explicaba nada. Sin embargo, nosotros aprendimos esa mecánica y nos parecía clara, ¿cierto? Decíamos, está bien, ¿cierto? Pues luego la teoría de Kuhn es que ahora la mecánica cuántica ha vuelto a este duplo. No sé ustedes qué opinen. Él dice que lo más importante ahora son, digamos, los formalismos matemáticos. Y las explicaciones son dadas en términos de esos formalismos. ¿Sí? No sé, cuando intentamos explicar el paso de un estado a otro, hablamos desde el formalismo. No, miren, la ecuación que lo explica es ta. Ah, pero ¿y qué pasó? No, es que no puedo verlo, esta es la ecuación, ya está. ¿Cierto? Entonces, por eso dice
Kuhn que las explicaciones en la mecánica cuántica son otra vez en términos de forma y finalidad. Y por eso es que da la sensación de que la mecánica cuántica no explica nada, porque estábamos acostumbrados al otro modo de explicación, ¿sí? La pregunta ahí sería, pues, lo que decía Pineda, eso sí es realmente una explicación, o sea, explicarlo así, separado cada uno ahí, eso sí es una explicación, o hay que explicarlo desde todos los puntos para que sea una explicación completa, o qué es una explicación completa. Yo me atrevo a decir una cosa, no sé pues que Tono dice que la explicación es solo formal, al final. El sabor con el que uno se queda cuando intenta explicar fenómenos cuánticos es lo único de lo que puedo estar más o menos seguro es del formalismo, no porque eso sea una explicación, sino porque no tengo mal de qué pegarme. Literalmente las representaciones gráficas que falsamente creíamos que explicaban cosas en la mecánica clásica, a pesar de que nos tragábamos unos sapos miedosos con el asunto de las partículas puntuales. La mecánica clásica todo el tiempo usa partículas puntuales y eso es una contradicción de términos. La misma teoría general de la relatividad, que es clásica, dice que eso no puede existir. Y entonces, pero uno se medio hacía, juntaba con la idea de que una bolita choca con otra bolita y se conserva la energía y al final todo muy bien. En la cuántica ya no puede llegar uno al grado de representación visual, es imposible, porque si tratar de imaginarte una partícula elemental como una bolita, ya estás fregado. Entonces le dicen, no, aquí usted no puede hacer representaciones gráficas. ¿Qué te queda? La ecuación de Schrödinger para de contar. Exacto, entonces se está limitando, digamos. Pero eso no es exacto. Es lo único que hay. Eso es algo sobre lo que quizás yo regrese ahora explicando sobre el realismo, porque introduce precisamente una cuestión acerca de si lo que uno predica es sobre evidentemente un formalismo o lo que están predicando es el fenómeno. Porque hay quienes van a decir, no, usted tiene que tener en cuenta que yo estoy representando, es decir, sí, yo estoy haciendo un formalismo, pero ese formalismo corresponde a un fenómeno. Entonces salvan el realismo de alguna forma diciendo, eso está apoyado, por ejemplo, en un experimento, o como decían algunos de los textos, los estados cuánticos suceden en laboratorios y no en un espacio de Hilbert, por ejemplo. Es decir, de que una cosa es la representación, ¿cierto? Que también nos va a meter ahora en un problema que intentaré mostrar, pero la fuerza se sigue manteniendo de que el formalismo intenta corresponder a un fenómeno. Es decir, el formalismo no está saliendo de la nada, por decirlo de alguna forma, sino que da cuenta de un fenómeno. Entonces, el realismo, por ejemplo, para la mecánica cuántica, quienes lo recuperan precisamente lo hacen desde ahí. Dicen, no, usted no nos diga que nosotros estamos hablando de espacios de Hilbert. Nosotros no estamos hablando de espacios de Hilbert, estamos hablando de una correspondencia entre estos fenómenos y un espacio de Hilbert y la representación en el espacio. Pero es que la correspondencia, ver que la correspondencia es exacta o que uno no está interpretando, tiene que ser hasta que uno haga todo el trabajo completo. ¿Cuándo lo va a hacer? Nunca, antes sigue haciendo. Yo ahorita intentaré un poco como mostrar lo que... ¿Qué querías decir, Jorge? Pues con relación a lo que decía él, es que yo, en todo lo que ha hecho Boris en este curso, es que a mí me da la impresión de que el paradigma no es el de finalidad y forma, sino que es el de eficiencia, precisamente por lo que dice él. Pero es porque esa es la idea. Yo pienso que los físicos en específico se quedaron con la idea de que una teoría pasa la prueba si puede tener causas eficientes. Y por eso estaban tan preocupados diciendo, ay, es que la mecánica cuántica, ¿qué le pasa? Pero, ¿cierto? Pero ahí sí puedes decir una posición muy personal, te haría una observación. Para los físicos, ninguna teoría ha pasado no se ha acabado de encontrar la prueba, porque todas las teorías tienen un estatuto de provisión. Sí, claro. Tienen un hueco en un lado.
Sí. ¿sí? Pero Entonces digamos que eso fue- yo no puedo decir que la teoría general de la relatividad pasó la prueba. Puedo decir es confiable, pero estoy seguro de que esa no es, porque no es una teoría cuántica. Entonces mi intuición, y esto es puro olfato, es eso tan bonito no puede ser definitivo. Es tan bonito como en su momento fue la teoría de Newton, y con una gran capacidad predictiva y todas las cosas, pero esa no es. Yo necesito es cuántos. Pero digamos que el principal malestar que tiene, digamos, la teoría cuántica es precisamente ese punto de las explicaciones. Ahí es donde está el malestar más grande de todos, que dicen, falta algo, ahí hay algo extraño. El problema de la explicación es que siempre lo lleva a uno a preguntas más profundas en donde ya no es capaz de responder y es... El formalismo no está para Sí, uno debe pararse como en un marco que le permita a uno responder por lo que está diciendo, más allá. Ya, La teoría cuántica te permite responder hasta el fenómeno de la lógica cuántica. Ya de por qué sucede eso no es capaz. Entonces, Es que hay 4 puntos. Yo pienso que hay 4, no creo que se me está adelantando yo, hay 4 asuntos en relación a la elaboración de una teoría, y es el aspecto ontológico, el lógico, el epistemológico y el semántico. Y los 4 son muy diferentes y solemos confundirlos mucho. Por ejemplo, decir que uno descarta una teoría, como muchas veces sucedía, porque es extraña a los ojos de otra teoría, es hablar en términos de, por ejemplo, semánticos, de coherencia. Es decir, es que no es ya coherente con este cuerpo de doctrinas que tenemos, con esta teoría, entonces ya no es coherente. Entonces, sostener, por ejemplo, una postura como esas, eso, por ejemplo, se podría crear en una discusión casi interminable para la gente en cuestiones semánticas. Por ejemplo, el realismo, insisto, ¿por qué el realismo sigue siendo tan importante, en mi opinión, para la física? No un realismo acrítico, o sea, no es un realismo así ingenuo, pues. Pero ¿por qué sigue siendo muy importante? Por la insistencia en que no abandonamos una teoría por otra por rarezas semánticas, porque nos suene extraño. No, se supone que abandonamos una teoría por otra porque damos cuenta de observaciones, de experimentos, o sea, porque podemos disfrutar de que esta forma de concepción del mundo, lo que llamamos un cuerpo de teoría, etc., nos corresponde con estas formas que hoy podemos, digamos, experimentar o podemos formular. Exacto. Entonces, pero yo me estoy pues adelantando a cuestiones. sí, pero es lo que decía el profesor, porque es que tampoco abandonamos teorías. O sea, necesitamos otras teorías que respondan con otros fenómenos, pero no abandonamos las otras. Sí, por ejemplo, la mecánica de Newton no No, está hemos abandonada. abandonado, aunque históricamente hemos abandonado algunas, no sé. Bueno, hemos abandonado La la teoría de teoría los Clorito, Esa es la única que se nos dice. la abandonamos y... pero desde el Renacimiento para acá no hemos abandonado muchas, ¿no? No sé, qué buena pregunta. ¿Cuántas ¿Cuántas teorías tenemos hemos de abandonado? Cuantización, por ejemplo, cuando uno estaba haciendo cuantización, empezaron a hacer estas trayectorias. Mira que no se ha abandonado porque ahí está Leonardo tratando. No, pero pero esa sí se abandonaron, esta de... No sé, debe cabello, porque puede ser esa cuota debe caber, pues. Pero no se han abandonado estrictamente. O sea, yo creo porque por ejemplo, ese método de sacar los números cuánticos a través de órbitas, las órbitas periódicas de los sistemas clásicos, que fue lo que se hizo entre 1915 y 25, todo el mundo tratando de tener los números cuánticos así. Hoy en día los usamos como un formalismo. Tenemos una cosa extrañísima, tenemos unos formalismos basados en trayectorias clásicas que producen efectos cuánticos. No sabemos qué está pasando ahí. Entonces, o sea, no sé cuántos formalismos realmente hemos echado a la basura, tal vez solo la teoría del flujo. Sí. Y el sistema tolemaico, sí. No, pero pues sabemos que Ptolomeo es un problema muy sencillo, es dónde estás puesto el sistema de referencia. Sí, eso lo es. Eso ya lo entendemos. Sí. Sí, que tanto abandonamos el problema. Bueno, ya digamos entonces podemos pasar al determinismo. Todos conocen pues la famosísima frase de Laplace, ¿sí o no? Sobre la inteligencia esta extraterrestre que puede calcular
pues conoce la posición y la velocidad, digamos, vamos a poner aquí, estado, sí. Estado mecánico de todo el universo. Estado, que es clásico. Yo tengo grandes problemas con esa sentencia, ¿sí? Digamos que hay de todo, hay muchos filósofos que lo defienden, hay muchos filósofos a los que no les gusta. Yo voy a abstraerme de mi opinión y voy a hablar de sus ventajas y de sus desventajas. Digamos que la única teoría a la que realmente se le puede aplicar esa definición que hace Laplace es a la mecánica clásica. Hubo muchas teorías, yo no sé exactamente cómo, porque no conozco bien el proceso de todas las teorías clásicas, pero hubo muchas a las que les tuvieron que hacer como ajustes forzados para que pudieran cumplir con el determinismo, porque pensaban que esa era, digamos, la única manera de calificar una teoría como eficiente, pero es porque se ha confundido siempre el determinismo y la predictibilidad. Sí, se piensa que la capacidad predictiva de una teoría está ligada únicamente con el determinismo. Digamos que bueno, desde un punto de vista positivo, lo que tiene el determinismo es que, bueno, eso impulsa pues como la capacidad predictiva de las teorías. La gran crítica al determinismo es que es una obvia exageración pues como de la capacidad de la teoría, ¿cierto? Decir que es que Laplace dice desde el cuerpo más grande hasta el átomo más ligero, ¿cierto? Eso es muy exagerado, o sea, esa es una frase muy exagerada, ¿sí? Yo diría en todo caso que desde ese punto de vista no se puede decir pues que la mecánica clásica es determinista, aunque sea un punto de vista exagerado. Sí, o sea, alegar, sí. Yo creo que Laplace puso en palabras algo que está implícito en el formato. Era el espíritu de la época también, además. No, no es el espíritu de la época. Es decir, si usted acepta que estamos en un mundo regido por las leyes de Newton, la expresión de Laplace es inevitable. Sí. Él no lo tendría sí, o sea, Laplace no se equivoca. La idea es, el mundo está regido por las leyes de Newton. Resuelve ecuaciones diferenciales. Sí. ¿Por qué? Y aunque usted no tenga con qué, en principio son solubles. Sí. ¿Quién las resuelve? Bueno, el de Newton, pero en principio son solubles. Eso no es ni siquiera una opinión de Laplace, eso está implícito. Otra cosa es que Laplace es la persona que elabora los formalismos matemáticos más eficientes para representar la mecánica newtoniana. Sí. Entonces, está implícito. O sea, logró corregir, digamos, los pequeños defectos que habían en algunas predicciones. No tanto. Lo hizo muy eficiente. No, mira, los trabajos posteriores de los físicos del siglo XVIII, D'Alembert primero, empezaron en Euler, D'Alembert, Lagrange, Laplace y Hamilton, lo que hacen es llevar el formalismo newtoniano a un virtuosismo técnico, ¿cierto? A un virtuosismo técnico que es una máquina demoledora. Ellos no añadieron nada a la física, pero nada. Sí. Simplemente fueron las personas más ingeniosas del mundo para resolver ecuaciones que en general no se pueden resolver. Lo curioso, y esa es otra de las fantasías que hay, lo curioso de la mecánica clásica es que no hay sino un problema que tiene solución exacta, y es el problema de dos cuerpos. Y es el único. De resto no hay ningún problema con solución exacta. Lo que sí no hay en adelante es voleer matemáticas y estos tipos hacer trucos y laplacianos y hamiltonianos y d'Alembertianos para resolver ecuaciones, pero sin añadir nada de física, no cambian nada de la física.
La física viene a cambiar un poquito con Einstein y mucho ya después con la cuántica, pero antes, es decir, es más, aún en la relatividad sigue siendo perfectamente claro, determinista. Sí, En este sentido. el determinismo sí. En ese sentido. Sí, el determinismo es perfectamente aplicable. Entonces, bueno, en ese sentido de determinismo se entendía esta predictibilidad, es decir, si es posible medir el estado, es posible calcularlo, pues, ¿cierto? Era pues como la dupla medición y cálculo, tanto a futuro como en el pasado, ¿cierto? Digamos que, bueno, hay algunas teorías clásicas que son deterministas en este sentido, pero que no tienen ese grado de predictibilidad como la teoría del caos, que digamos que los errores a tiempos muy lejanos se vuelven tan grandes que es absolutamente imposible calcular. En ese sentido empieza a verse que determinismo y predictibilidad no son la misma cosa, que es posible hacer la medición exacta de los estados, pero luego no es posible calcularlos, ¿cierto? La pregunta es si existe predictibilidad sin determinismo, ¿cierto? Y la otra pregunta es, ¿la mecánica cuántica es determinista en este sentido? Yo me atrevería a decir que sí. Y Heisenberg decía, la ecuación de Schrödinger es una ecuación determinista, lo que pasa es que usted no la puede resolver porque nunca va a poder conocer las condiciones necesarias para resolverla, pero en principio es una ecuación determinista. Entonces casi que vuelve a lo mismo de Laplace. Laplace es la imposibilidad práctica, mecánica, de tener toda la información. La ecuación de Schrödinger es la imposibilidad de principio de conocer la información, lo cual no quiere decir, eso nos lleva al problema del realismo, que esa información no existe. Ese es el problema, esa información existe. Esa es la pregunta. Yo sostendría un punto diferente al de Guillermo. Yo creo que la teoría cuántica es mitad determinista y mitad no. Yo pienso que una vela Bohr y una vela Einstein, porque en la teoría cuántica hay los dos procesos, digamos, existen los dos procesos que más o menos se pueden diferenciar. Por ejemplo, en las lecturas nosotros hemos insistido en el salto, ¿cierto? Y el salto cuántico no es determinista, ¿correcto? Pero la medición del estado Usted puede hacer hoy en día, pues eso es un truco que por ejemplo no sabía Heisenberg ni Bohr ni Einstein. Hoy en día usted puede hacer un conjunto de experimentos, para conocer cuál era el estado que estaba antes del salto. O sea, usted lo puede determinar. En principio, como en la mecánica clásica, con precisión absoluta. O sea, el problema de la física clásica es que los aparatos se pueden hacer, o la ventaja, se pueden hacer infinitamente precisos. Entonces uno podría, en principio, conocer con exactitud el estado. Entonces, en principio, pensando de esa manera, también se puede hacer hoy en día con la cuántica. Usted pudiera conocer con exactitud el estado antes del salto. Usted no puede conocer cuál es el resultado exacto, pues usted solo tiene una probabilidad. Entonces, en la teoría cuántica hay la evolución de Schrödinger, que esa sí satisface la frase. Si solo hubiera la evolución de Schrödinger, sería el determinismo laplaciano, porque es una ecuación diferencial que bajo ciertas condiciones es determinista. yo lo que creo es que ahí es necesario hacer una redefinición en la mecánica cuántica. Es que son como Por ejemplo, compatibles en los términos, ¿no? O sea, sí. él sea
Determinista y no determinista. Determinista y no Pues, predictivo. eso dice vos, es que es determinista en las ecuaciones, pero indeterminista en los experimentos. Para eso se inventaba el término débil y fuerte. Se es determinista en el sentido de determinista en el sentido de... Sí, pero por ejemplo, tú hablabas la otra vez de determinismo estadístico. Ajá, sí. Eso, por Una ejemplo. forma de decir el salto. Sí, Es un apellido que le coloco. exacto. Es una forma de decir, no es de... Sí, yo digo, ya que les hace falta que aparezca esta palabra, pues pongan apellido, está bien. Sí, para mostrar claramente que es de una familia, para llamarlo feliz. Sí, que no se va a cumplir la ilusión laplaciana en los experimentos cuánticos, pero que sí se puede hacer medición y cálculo de esas mediciones que se hicieron, que digamos es un poco pues como el paradigma que se quiere cumplir. Bueno, ese era más o menos el mapa mental que tenía. Pero Sí. yo quería escuchar, perdón ahí, yo en esta historia de la causalidad he creído que uno de los personajes claves es Kant. Ajá. Y yo lo he escuchado porque a instancias de los trabajos del escocés James Clerk Maxwell. anterior, un poco Hume. anterior a Hume, eso. Decía Hume es empirista, lo llaman, ¿no? Decía Kant que ese empirismo de Hume era una cosa salvaje, pues era un bárbaro. Sí. En el sentido en que para Hume no había ninguna ley en el mundo, pues, ningún orden en el mundo, sino puros hábitos. Costumbres. Sí, yo leí un comentarista, yo a alguien no lo leía, pero entonces él dice, imagínense esta escena, un edificio, una grieta y el edificio derrumbado. Usted suele asumir una línea de tiempo ahí en esos tres eventos y suele asociar una causalidad en esa forma de pasar. Y uno decía eso, uno es porque está habituado a que esas cosas pasen así. Que la grieta sea la consecuencia por la cual se Pero O sea, puede lo ser que en contra de lo que dice. Yo no sé si ese elemento se ha tenido en cuenta, digamos, en un análisis de por qué Hume tomó una posición, por qué Kant tomó una posición, o Einstein o Newton. Y tiene que ver mucho con el hecho de que señores son creyentes. Pero Hume no. Hume es un... Escéptico. Lo que pasa es que... No, no se piensa lo de perfecto. contra del Y ahí realismo. hay por eso pues, tenés una confrontación entre Hume y Kant. ¿Cierto? Porque Kant es, como Newton, un fortísimo creyente. Todo eso gira alrededor de eso. Yo no diría que Kant era tan creyente. No. De hecho, Kant es obligado a que no diga, o sea, todo el sistema conceptual incluso de Kant da cuenta de la imposibilidad de conocer a Dios. Eso ahora voy a hablar con y de la no existencia. E incluso el último texto que Kant se llama La religión dentro de los límites de la razón. O sea, le da casi una, si respeta la religión es como un fenómeno casi, si se quiere, práctico, social. O sea, él no se compromete con la existencia de Dios. Estás dando toda la razón. Para Newton, Dios es el tiempo y el espacio. Y por principio, su puro principio de relatividad galileana, son inconocibles en su carácter absoluto. Y entonces, y siempre he entendido que Kant está muy fijo en el pensamiento y en la mecánica de Newton. Entonces, por lo que me estás diciendo, pues refuerza esa idea. Sí existe, pero no lo podemos conocer. Entonces, Espérate, el punto aquí pues no los mencioné porque en la mayoría de textos en los que hablan sobre la teoría de la causalidad intentan pensar esa, digamos, esa ruptura que hace Hume diciendo, ¿realmente la causalidad sí existe en el mundo o existe solo en nuestra mente? ¿Cierto? Eso intentan llevarlo, digamos, los físicos a las teorías, pero yo pienso que la causalidad como la piensan Hume y Kant es en el sentido amplio de explicación, ¿sí? Entonces no se puede restringir esa causalidad en un sentido amplio de explicación a una causa eficiente, rígida o ley causal o determinismo, ¿sí? Es muy peligroso hacer como ese cambio. Digamos que lo importante ahí es que cuando Hume, en realidad lo que Hume
pone en tela de juicio es la unión de la causalidad con la necesidad. No sea necesario. Sí, porque digamos que había como una creencia soterrada desde Demócrito, que fue el que planteó la relación entre causalidad y necesidad, porque eso sí que es teleología. Como es que la causalidad existe en el mundo porque es necesario, porque es una ley, porque así es como Dios quiso, mejor dicho, que fuera, ¿cierto? Entonces, Hume lo que replantea es eso. Si es una necesidad, ¿cierto? Si es necesario que los fenómenos obedezcan a ese... Entonces, cuando Kant lee a Hume que le impacta, pues su teoría dice, listo, entonces no hablemos de si la causalidad está en el mundo o no, hablemos de lo importante que es para el conocimiento humano, ¿cierto? Es fundamental. Si no tenemos causalidad, no podemos comprender el mundo. ¿Sí? Ese es el punto. Yo voy a retomar pues solamente muchos de estos elementos. Disculpa, antes de que empieces, vuelvo a esa pregunta, la pregunta que lanzó Olga de que si algo puede ser predictivo y no ser determinista. Hoy en día las matemáticas nos han ofrecido una cosa que se llaman los sistemas estocásticos, las teorías estocásticas. Las teorías estocásticas no son deterministas en el sentido que usa la física, en el sentido laplaciano, por ejemplo. Y sin embargo son capaces de predecir en el sentido de determinismo estadístico, porque predicen distribuciones de probabilidad. Una de las preguntas más tenaces que he visto en la ciencia actual es saber si en los fenómenos del mundo uno puede diferenciar caos de procesos estocásticos. O sea, eso es una cosa que está en discusión en todas las áreas de la ciencia. Es decir, en verdad hay un fenómeno genuinamente estocástico, que sea genuinamente no determinista. Entonces es una pregunta, por lo menos a nivel de la evidencia en diferentes ciencias, abierta. Hay artículos muy recientes en Nicho, incluso de ciencias que se abordan esa pregunta. ¿Existe realmente el sistema que no es determinista, pero que le sirve para predecir que sería un sistema estocástico? Okay. Bueno, antes de introducir un poco pues, con el tema del realismo, quiero dar muchas aclaraciones. Una, eso lo hago desde consideraciones y desde una influencia muy amplia que tengo en la filosofía analítica y la filosofía de la lógica inglesa, que tiene esa forma pues como de proceder en la consideración precisamente de qué se entiende, por ejemplo, por realismo. Y segundo, que muchas veces en la literatura de la ciencia la palabra realista no se le hace justicia al concepto de realismo como aparece en la filosofía. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando la filosofía está hablando de realismo no solo está pensando en la física. Entonces eso es muy importante. Va a ser muy importante porque a veces se considera pues, que muchas discusiones precisamente son muy vacías por no saber a qué realmente se está refiriendo pues, cuando se ha introducido el concepto, cuando se está hablando. Digamos que hay 4 maneras en que el realismo se ha podido entender. Uno es la ontología, que es propiamente la existencia de los objetos, ¿cierto? La existencia de los objetos. Esta es pues quizás incluso el inicio bien conocido de la filosofía y de la ciencia occidental. El gran paso realmente que muchos denominan es decir que los objetos son independientes a nosotros.
tienen una existencia independiente. Esa declaración es una declaración ontológica. Es una declaración ontológica, es decir, los objetos existen independientes de nosotros y X objetos. Por ejemplo, el concepto griego tan potente de physis, ese concepto que a veces se pasa por alto, pues el poder que realmente tiene haber introducido ese concepto dentro del desarrollo de la filosofía y de la ciencia. Pero el hecho de que se considere que no existen, no son dioses, no es una, es una physis, es una physis, y es una physis que tiene X forma, que tiene X causas, etc. Entonces es importante pues como restringir que cuando hablamos de ontología, de realismo de ontología, estamos hablando de la existencia de esos objetos. En un sentido epistemológico, hablamos entonces de las posibilidades de conocimiento, ¿cierto? Eso termina pues en dos palabras muy conocidas, ¿cierto? Subjetivo y objetivo, ¿sí? Insisto que esta cuestión ontológica de la existencia de objetos no sea limitada, pues, o no ha sido pensada por la filosofía exclusivamente a la física, ¿no? Tiene una aplicación tan general como piensen cuestiones, por ejemplo, sobre el bien, por decirlo, de que eso sea un objeto universal y que hay gente que pues aún todavía considera que tiene una existencia ontológica, ¿sí? Y que, por ejemplo, en el caso de Hume y Kant, en relación a la causalidad y a la necesidad, una pregunta central para ellos en relación a lo epistemológico y lo ontológico es eso: la causalidad como una propiedad de un objeto, ¿realmente existe como un objeto o existe como un concepto con el cual pensamos objetos? De donde entonces, por ejemplo, en el caso de Kant, por eso yo decía pues en relación a su teísmo, su ateísmo, ¿cierto?, acerca de Dios, es porque uno podría decir que Kant deja a Dios como un concepto. Es un deísmo. O sea, lo deja como un concepto. Lo deja como un concepto. Entonces, no se compromete evidentemente con lo que sí creo que Newton pues estaba más comprometido, con una existencia, una declaración pues realista en el sentido ontológico. Y no se puede decir que, digamos que los problemas principales de Kant estaban en esa columna de la epistemología, de la epistemología. Si hubiera que reducirlo, digamos, en estos cuatro, pues él habla de lógica, pero si hubiera que reducirlo, no diría que el problema de Kant era el del conocimiento. Okay. Yo pienso que no exclusivamente la crítica de la razón pura, sí. Algunos piensan que es solamente epistemológico. Yo creo que no. Y comparto la lectura que es un filósofo y un científico norteamericano, Charles Sanders Peirce, lógico también, que me parece que tiene una lectura muy aguda donde se da cuenta que Kant también diferenciaba muy bien y sabía los problemas, por ejemplo, lógicos del predicado de existencia. ¿Sí? Porque es que en el asunto, es decir, en el asunto de la lógica, la cuestión de la existencia es un predicado, ¿sí? Que lo que muchas veces, por ejemplo, sucede es que, y eso pues fue casi que toda una filosofía del siglo XX, por ejemplo, y toda la filosofía del lenguaje va a girar, y los lógicos van a girar mucho en torno a ese concepto de existencia, porque muchas veces asumimos que lo que es un concepto de existencia lógica tiene una existencia ontológica. Entonces, a veces han surgido pues cuantas teorías, incluso y cuantas muchas veces confusiones, también en las teorías científicas, precisamente porque no sabemos diferenciar, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a un concepto, ¿cierto?, a un concepto, o nos estamos refiriendo a un objeto. Por ejemplo, en el caso de la causalidad, la pregunta por la causalidad y la existencia de la causalidad es si es un concepto con el cual pensamos objetos o si es una propiedad de los objetos. Entonces hay una gran diferencia, e incluso por ejemplo en el caso de Kant, de Hume, y como lo va a leer el siglo XX, va a ser, ¿será que entonces finalmente la causalidad ni siquiera es una cuestión ontológica, epistemológica, sino lógica? Es decir, es deducción, por ejemplo, son operaciones deductivas, por ejemplo. Y en la cuestión semántica, pues que tiene que ver nuevamente
con la cuestión del significado. Entonces, a este punto uno podría decir, por ejemplo, que decir que algo tenga una existencia subjetiva, significa que para su existencia es indispensable un sujeto. Por ejemplo, un concepto. Uno puede decir, evidentemente, que un concepto es subjetivo, mire que no está incurriendo en ninguna contradicción, que un concepto es subjetivo en el sentido de que para que exista necesita un sujeto, o hasta donde sabemos no hay otros, o sea, no conocemos otros animales, por ejemplo, que hagan conceptos. Se necesita un sujeto para que existan conceptos, ¿sí? Pero el realismo va a decir, pero hay objetos que no necesitan del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué contradicción, por ejemplo, habría entre decir que el concepto de causalidad es un concepto subjetivo, ¿sí? referido a objetos o a objetos que son objetivos, pues valga la redundancia? ¿Habría alguna contradicción, por ejemplo, en esos términos? No habría ninguna contradicción, porque se está diciendo es que existen conceptos, ¿sí? que son con lo que diría, por ejemplo, Kant, condiciones del conocimiento, es decir, son los conceptos que el hombre mismo pone en juego cuando está conociendo. O sea, cuando el hombre conoce, Kant lo que va a decir, el hombre no está en cero, el hombre no está en cero cuando va a conocer los objetos, ¿sí? Pero eso no le impide dar un conocimiento real. No sé si hasta hay alguna... Creo que vos ibas a decir algo. Sí, el problema es la diferenciación expresa de los objetos y de los sujetos. Pues, de un objeto subjetivo y un objeto objetivo. ¿Cómo se hace esa diferencia? Ya estás hablando del sujeto, pero es que el sujeto habla de una silla y sigue hablando de la silla y está hablando del concepto silla. Aunque nosotros supongamos que existe la silla independiente de él, sigue siendo la silla en el concepto de él. Sí, no, eso está bien, pero incurre en lo que uno llamaría, pues hay un problema precisamente de confusión. Por ejemplo, la existencia de, pensemos en la ciencia, pues cuando pensamos por ejemplo en la ciencia, ¿cierto? Cuando pensamos en la ciencia, estamos pensando en un concepto, ¿cierto? Estamos pensando, queremos dar cuenta de, sea lo que coloquemos en el concepto, una tradición, una forma de conocimiento, etcétera, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, que esta ciencia tiene una existencia subjetiva, es decir, para que exista ciencia es necesario que existan sujetos. No sé si me hago entender, es decir, pero eso no niega la realidad de la ciencia. ¿Sí me hago entender? Es decir, eso no niega la realidad, sigue siendo real. Lo único que se está diciendo es que su existencia depende de un sujeto y evidentemente, hasta donde sabemos también, solo los sujetos hacen ciencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a veces la confusión entre uno y otro término ha llevado pues a cosas pues, que uno se encuentra en la literatura muy... Por ejemplo, en este caso las sillas son objetos que podríamos pensar son independientes de la existencia de los sujetos. ¿Qué es difícil? No, yo estaba pensando al revés. Yo digo que la silla depende del concepto porque se está haciendo silla, pues tiene el concepto de silla. Yo tengo silla y vos reconoces que es silla, pero en tu cabeza no reconoces la que te estoy señalando. No, si no hay humanos, ¿quién hace las sillas? La pregunta hoy es buenísima, pero si en este momento desaparecemos todos los humanos, quedan Las estas sillas sillas. quedan. O desaparecen. No, queda este objeto que no sé cómo es. El concepto silla, la pluralidad del concepto de lo real, o sea, precisamente para eso intenté como hacer la división en estos 4 puntos que son cruciales para la filosofía, son muy importantes para la filosofía. Es porque predicamos de lo real precisamente en estos sentidos, es decir, exacto, o sea, predicamos de lo real, por ejemplo, en el plano semántico, que fue un lugar privilegiado por la filosofía en el siglo XX, ¿cierto? Por la filosofía del lenguaje. Porque precisamente nos dimos incluso de lo que esas cosas sean. El amor de Juan es real, que siente por mí.
Entonces, el problema, por ejemplo, de la referencia, recae precisamente en una pregunta. Bueno, pero eso que usted se refiere, ¿en qué sentido es real y en qué sentido no es real? ¿Sí? Entonces, insisto pues mucho con la eso, yo creo que la solución que le iba a dar a Boris aclara un poquito las cosas. Resulta que si todos los sujetos dejan de existir, entonces ¿para qué sirve una silla? Pero es que la pregunta no es la utilidad, sino el problema es que usted le asigna el nombre a este objeto porque tiene una utilidad. Porque tiene una forma semántica. Él está hablando de qué significa para nosotros. Si algo no tiene nombre, igual existe. Casi al límite. Es un pragmatismo ya, en mi opinión, al límite. Precisamente un pragmatismo que tiene problemas en resolver ese tipo de cosas. El pragmatismo puede resolver cuestiones, si se quiere, de tipo epistemológico y semántico, pero en dar cuenta, por ejemplo, de cosas que reconocemos que ni siquiera nosotros hemos construido para alguna finalidad, porque de lo contrario sería, pues por decir, los planetas. El pragmatismo tendría muchos problemas para hablar en términos de la existencia de los planetas, por ejemplo. O sea, es decir, en el problema de lo semántico, no sé si es conocido las teorías de la verdad que hicieron eco en el siglo XX, que fue pues entre lógicos y filósofos del lenguaje, como las teorías de Tarski, como grandes teorías pues acerca de la verdad. Implica varias cosas, unas imágenes que tenemos acerca de la verdad. Que es la que por allí había una, que es el pragmatismo pues, pero ese es el pragmatismo más, sí, o el que se hizo como más en el sentido común, si se quiere. Si uno sostiene la existencia de objetos, ¿cierto? La existencia de objetos independientes a la mente, ¿cierto? Independientes a un sujeto, ¿cierto? Y sostiene una postura del conocimiento que dice que puede dar cuenta de esos objetos, entonces uno puede estar tentado, por ejemplo, a tener una noción de verdad como correspondencia. Es decir, que lo que uno desarrolla, una teoría corresponde, llamémosle, a un estado de cosas, pues a unos objetos, ¿cierto? Eso se conoce como la teoría de la verdad por correspondencia. Es tan antigua como la filosofía misma. Pues, es más, muchos afirman pues, y defienden que es propiamente el concepto de verdad, la noción de verdad que maneja la ciencia. De ahí que no sea única y exclusivamente la ciencia un formalismo, por ejemplo, porque el formalismo podría estar más interesado en el problema de la coherencia. Es decir, usted en un formalismo, usted lo que necesita es que el formalismo no se contradiga, por ejemplo, que sea consistente, por ejemplo, ¿sí? Y eso está hablando en términos de coherencia, pero lo que hace que las teorías científicas no sean solo formalismo para una interpretación realista es que tienen una noción de verdad de correspondencia. O sea, no solo que esté de un cuerpo formal coherente, no, sino que hay una verdad por correspondencia entre una teoría y un estado de cosas. Esto pues es una... ¿Cómo? ¿A la cuestión de correspondencia? Sí, claro, porque no se trata, como muchas veces pues, digamos, se pensó y como muchas teorías científicas se han desacreditado, que precisamente porque tienen un filósofo norteamericano lo expresa como rarezas semánticas, pues que hay gente que cree que puede despachar muchas teorías científicas porque suenan raros, es decir, tienen significados raros, pero eso no es ninguna, es decir, no es ninguna objeción seria contra una formulación científica, porque la formulación científica se la jugaría es precisamente con esta noción de correspondencia. Mientras John Searle
que discute acerca de la filosofía de la mente. Por ejemplo, una cuestión que es crucial, como la subjetividad y que discuten hoy neurólogos y filósofos de la mente, es acerca de la conciencia, por decirlo. La existencia de la conciencia puede ser considerada uno de esos fenómenos que son reales. O sea, usted no puede negar la conciencia, los seres humanos tenemos conciencia, ¿sí? Pero usted no puede negar que la existencia de esa conciencia requiere de un sujeto, es decir, los sujetos son los que son conscientes, ¿sí? Entonces, muchas veces se ha pensado que la ciencia no debería pensar cuestiones subjetivas, pero eso es una confusión en realidad entre lo ontológico y lo epistemológico, pues. Usted puede llegar a reconocer, que es lo que hacen en este momento muchos neurólogos y biólogos, que evidentemente hay fenómenos que para su existencia dependen de los sujetos. O sea, que por ejemplo, cuestiones como la conciencia, necesitamos hablar de una subjetividad como hablamos de una propiedad cualquiera, ¿sí? A mí me pasó algo, pues me pasó algo que me escuché algo muy particular. Es que yo tengo una tía que sufre una serie de enfermedades y conoce el médico. Y el médico le preguntó, pues ella dice que tenía mucho dolor, entonces ella le recetan pastillas para el dolor. Y el médico le preguntó que calificara de 1 a 10 el dolor que ella sentía. Entonces le dijo que ella sentía un dolor de 10. Y según eso le mandó una cantidad de pastillas para que ella tomara. Yo estoy viendo que el dolor pues es algo que existe, pero que de todas formas es de alguna forma subjetivo. Un sujeto. Pero no es desde ese punto subjetivo, sino que es subjetivo también en la forma como de medirlo. Por supuesto. Eso sería, por ejemplo, ahí podríamos estar hablando, ahí se puede hacer la diferencia, ahí la diferencia entra muy bien, ¿cierto? En un sentido ontológico necesita ser experimentado, es decir, el dolor, por ejemplo, no lo negamos como fenómeno, pero no lo vemos fuera de sujetos, es decir, no lo vemos como vemos un planeta, como vemos, etcétera, otro tipo de fenómenos, es decir, su existencia está comprometida por la existencia de un sujeto, pero son fenómenos que podemos conocer, es decir, el hecho de que tengan una existencia subjetiva no implica que podamos tener un conocimiento objetivo de ellos, que es, por ejemplo, hoy las distinciones que son necesarias hacer y que hacen en este momento muchos biólogos, neurólogos y filósofos de la mente para intentar responder a ese tipo de cosas. Es decir, hemos pensado necesariamente que todos los fenómenos para poder conocerlos son independientes de los sujetos, pero miren que no hay ninguna contradicción en afirmar que hay fenómenos que dependen de sujetos para su existencia y que podemos tener un conocimiento pues, sobre él. Creo, por ejemplo, que en relación a la discusión entre Kuhn y Kant sobre la causalidad, sobre la necesidad, sobre todo este tipo de conceptos, tiene que ver precisamente con esta distinción, ¿cierto? Que ha sido una distinción bastante importante, insisto, para la filosofía. Una cosa es que usted me diga a mí que el mundo es independiente de mí. Esto está bien, diría por ejemplo Kant. Otra es que usted me diga que para conocerlo es también independiente de mí. No, Kant diría no. Evidentemente, conocer, por ejemplo, es uno de esos conceptos, fenómenos, si usted lo quiere llamar así, que necesita un sujeto. Ya, no hay ningún problema. Mire que Kant, por ejemplo, con eso, a diferencia de como muchas veces hay unas lecturas pues que de pronto no hacen esta distinción, pero es que no es que Kant está negando la realidad. No, lo que está diciendo al contrario, está diciendo, es que el conocimiento, cuando hablamos por ejemplo de conocimiento, no lo encontramos como un fenómeno fuera de nosotros, hablamos de conocimiento referido a sujetos, pero eso no limita las posibilidades, pues. No, al contrario, son como, en palabras por ejemplo de Kant, son las condiciones de posibilidad. Se la juega con conceptos que usted, por ejemplo, relaciona las cosas, como causalidad, como necesidad, como relación. Nada más pensemos en el concepto relación, por ejemplo. El concepto relación. No, bueno, un segundo. En ese sentido es que, en el sentido en el que Kant entiende la causalidad como dependiente del sujeto, es que no se puede hacer una ley causal, porque entonces la causalidad no está en el mundo. Claro, porque una ley causal se establece, para Kant es claro que uno establece leyes sobre objetos,
Y lo causal, la causalidad no es un objeto sobre la cual uno pueda versar. Más bien, la causalidad es una relación de objetos, entre objetos. ¿Sí? No es un objeto, sino que es un concepto con el cual uno relaciona precisamente objetos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para Kant habría una confusión más bien en nuestra manera de decir las cosas. ¿Qué va a ser la preocupación en este caso, por ejemplo, de las semánticas y las lógicas semánticas del siglo XX? ¿Cuál va a ser la preocupación? Bueno, mirar cómo es que nosotros nos referimos a las cosas y si realmente tenemos ese tipo de compromisos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la relación, ellos lo van a poner ejemplos muy interesantes. Nosotros solemos hacer esto pues mucho en el habla cotidiana, predicar sobre la relación. Por ejemplo, la relación es tal cosa, la relación es tal otra. Es decir, es un sustantivo, por ejemplo, dirían ellos. Pero es un error considerar que todo referente lingüístico es estrictamente un objeto independiente de los sujetos. Ahí es donde ellos van a decir, no, eso no tiene sentido. ¿Sí? Eso es una confusión pues, de términos, una confusión impresionante. Pues decir de que todo aquello de lo cual uno predica, que nada más piense en cuántas cosas de las cuales uno predica, uno dice algo, uno explica, si se quiere, uno explica, pero de todas asumir que tienen una existencia independiente de los sujetos, etc., eso es lo que para la filosofía dice, pues eso es absurdo, porque por ejemplo, hay proposiciones que se refieren a proposiciones, por ejemplo, ¿sí? Para la lógica y para la filosofía del lenguaje es claro, hay proposiciones que se refieren a proposiciones y eso no las hace independientes ni las constituyen objetos independientes de los sujetos. Es un problema semántico, es un problema de referencia. Usted se dejó engañar por el lenguaje, como dirían, usted se dejó encantar por el lenguaje y empieza a teorizar sobre él, pues cosas que usted que está realmente teorizando. Entonces, en la elaboración de una teoría, muchas veces la confusión que hay es sobre eso. Estamos predicando sobre un objeto, ¿cierto? Sobre un concepto con los cuales yo conozco el objeto, ¿sí? E incluso sobre un formalismo que yo le doy a la explicación. Entonces, el problema se hace mucho más plural, si se quiere, no es tan reducido como podría uno inicialmente pensar. Entonces eso va con la línea de pensamiento que estaba pensando, con lo que estaba afirmando. Si no existieran sujetos, el concepto sí ya no existiría, pero las tablas y el metal seguirían ahí. O sea, el nombre Mira que yo lo voy a poner lo voy a llevar un ejemplo, porque como dije al inicio, pues esta discusión del realismo para la filosofía no se limita solo a la física. Lo voy a llevar un ejemplo, como las sociedades, como las instituciones, por ejemplo. Nosotros hacemos predicados sobre las instituciones, predicamos sobre la universidad, predicamos un montón de cosas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, un naturalismo, por ejemplo, un naturalismo fuerte presuponía que estas instituciones tienen un orden determinado porque son independientes a los sujetos, ¿sí? Mientras que una posición que reconoce que estas instituciones dependen de sujetos está en capacidad, por ejemplo, de hacer cambios, de introducir cosas, porque precisamente frente a lo que consideramos como existencia de objetos independientes de nosotros, lo único que podemos hacer es intervenir, pero nosotros no cambiamos las leyes de la naturaleza. Pero miren el peligro que significa al reconocer, por ejemplo, el estatus ontológico de este tipo de cosas. No sé si eso lo hago entender. Por ejemplo, es decir, que cuando uno predica sobre estas cosas, a veces, y es cuando uno dice, por ejemplo, que alguien es muy conservador, o eso es lo que se utiliza, por ejemplo, que es muy conservador, le da una especie de naturaleza a esto. Los naturaliza, por ejemplo. Sí, por ejemplo, creen que eso, por ejemplo, se predica sobre el matrimonio, como se predica sobre cualquier un objeto, por ejemplo. Y creen que el matrimonio es independiente del sujeto, es decir, de lo que los sujetos ponen en ese concepto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los que, algunos por ejemplo, son los que defienden visiones teleológicas del mundo, de la sociedad, de cuestiones pues políticas, porque evidentemente le dan una naturaleza a este tipo de cosas. ¿Sí me van a entender? Es decir,
es mucho más amplio el panorama. No sé si frente a eso hay alguna es que me gustaría que trajéramos como algunas cosas que nos hemos preguntado. Por ejemplo, como lo de, en estos días me hablabas de lo de los estados, porque Boris decía, el estado es un vector. Ah, ya. Entonces, La definición. O se representa. Claro, eso, porque era una definición que Boris nos decía, los estados cuánticos son vectores. Mire, por ejemplo, lo que para nosotros se llama una trampa lingüística. Porque lo que uno está haciendo es definiendo algo que, por ejemplo, físicamente uno tendría que decir, no, los estados cuánticos son un fenómeno que se representan por vectores. Eso es diferente, pero cuando yo digo los estados cuánticos son vectores, eso, por ejemplo, es una cuestión semántica. Le estoy estableciendo una identidad que no tiene, que para una visión realista no puede, o sea, y que un físico realista, en mi opinión, por ejemplo, duro, no aceptaría no aceptaría que sus estados cuánticos digan que son vectores, no, aceptaría que tienen, aceptaría que tienen. No, curiosamente hay un físico, pues, y filósofo también, muy conocedor de las ideas del realismo, que lo que hizo él fue llevar al extremo el vector de estado y decir eso, él lo lleva mucho más lejos. El vector de estado tiene estatus ontológico. De hecho, el símbolo matemático se vuelve... ¿Qué era? ¿Qué es? Que me permite introducirme precisamente en el tercer... Pero la tercera dimensión. Yo tengo una pregunta que quede claro. Yo quiero decir una correspondencia. El vector de estado corresponde a un estado. Corresponde a un estado cuántico. El objeto matemático en el formalismo corresponde a algo. Allá. Pero el estado también sería un concepto, porque es una cantidad de características que tiene el sistema físico. Sí. O sea que en ese estado también Las sería... tiene. O bueno, que suponemos que epistemológicamente que las tiene. ¿Qué suponemos? Yo tengo una pregunta sobre los experimentos. ¿Dónde caben ahí en ese realismo? No, eso es la parte de la correspondencia. ¿El qué? Los experimentos. Esa es la parte de la correspondencia. Para verificar teorías, ¿cómo lo podríamos ver en eso? Pues para mí, por ejemplo, una visión que yo podría tener, los experimentos se hacen sobre objetos que tienen una existencia independiente, pero para que se hagan experimentos se necesita un sujeto. Es decir, los sujetos, epistemológicamente, los experimentos son subjetivos. Así versen sobre objetos, por ejemplo. ¿Sí? Uno podría, por ejemplo, decir que... Uno podría pensar así. Otra forma sería la que está subiendo el Pablo. Uno hace experimentos sobre objetos que existen independiente de uno, pero uno para hacer experimentos necesita una teoría, un formato, Y eso también tiene que ver con semántica. Sí, es que por eso exacto, es que es introducir el elemento de lógico que fue tan importante también en el siglo XX y que tuvo a las mentes como Gödel, Hilbert muy preocupados, y filósofos como Wittgenstein también muy preocupados precisamente sobre el estatus ontológico de la lógica, que es esto de la lógica y de la misma matemática, ¿cierto? Eso tiene una correspondencia con objetos, o ahí solo nos importa la coherencia, por ejemplo. ¿Sí? Solo nos importa una coherencia, como por ejemplo parecía sugerir Hilbert, una coherencia de los sistemas formales, o como pienso que podría sugerir Gödel precisamente cuando pone fin al sueño de Hilbert de hablar casi en términos de una verdad de coherencia, de que de alguna forma hay un realismo también en las matemáticas, de que hay una correspondencia de esos objetos, de que no es solo, de que la sola coherencia de un sistema formal no da cuenta de cómo se introducen, por ejemplo, nuevos axiomas y por qué esos axiomas sirven al interior de una teoría. Que es por eso que, por ejemplo, en Gödel uno puede ver un realismo matemático, un realismo platónico. ¿Sí?
Y es porque el predicado de existencia juega un papel muy, muy importante, obviamente, pues, en la lógica, ¿cierto? Como incluso las pruebas de existencia de un objeto, por ejemplo, ¿sí? Las pruebas de existencia, pues, de un objeto dentro de la matemática o dentro de la lógica juega con cuestiones que quizás, por ejemplo, ponen a tambalear, si se quiere, esta noción de correspondencia, que puede ser más fácil de aplicar a la física o a otro tipo de ciencias. Pero introduce evidentemente pues que el problema también del realismo es un problema lógico, y que finalmente lo que hace es intentar pensar cuando damos cuenta de un fenómeno, de algo, cuando tenemos, por ejemplo, la semántica que intenta verlo mucho más amplio, ¿sí? Por ejemplo, la semántica intenta ver es cómo nos referimos a las cosas, y que la existencia pues es un predicado que no necesariamente nos compromete con que sean objetos independientes, ¿sí? Es decir, como la existencia de un montón de cosas subjetivas que uno da por sentado y que predica sobre ellas, pues, y que eso no significa que nos tengamos que confundir con que tienen un estatus, ¿cierto? Y es lo que pasa, por ejemplo, precisamente con la formación conceptual. Cuando uno habla de la existencia de conceptos, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno habla de la existencia de un concepto, uno no está hablando de un objeto por ahí, ¿cierto? No, uno está hablando de formas de conocimiento, es decir, de cosas que su existencia depende de sujetos. Si hay conceptos, ¿son independientes de sujetos? No, no son independientes. Los sujetos hacen conceptos. Sobre qué versen esos conceptos es una cuestión semántica, es una cuestión lógica, ¿sí? Pero en últimas pues no hay una contradicción. Lo que hay, pienso, es una confusión muy grande sobre la manera en que utilizamos los términos. Por ejemplo, a la luz de esa distinción sería muy interesante pensar la cuestión como de los observados, pues de la existencia digamos de ciertas propiedades de los sistemas cuánticos y de la posibilidad de conocimiento que tenemos sobre ellos y la posibilidad de, digamos, de decir algo acerca de ellos. Tengo cosas allá, ¿cierto? Las puedo conocer y puedo decir mediante un formalismo incluso que establece una semántica. Sí, exacto. El principio correcto, el principio de interpretación es una semántica. Es una semántica, evidentemente. Sí, porque miren que con la mecánica clásica, digamos que todas las propiedades que puedo medir, las puedo medir. Están allá. Sí, Están exacto. Entonces, digamos que en ese sentido también es mucho más evidente un determinismo, porque todas las medidas posibles son posibles, ¿cierto? Mientras que en los objetos cuánticos, digamos que todas las propiedades que puedo medir, no las puedo medir todas, tengo que escoger, ¿cierto? Entonces, pues la relación ahí entre epistemología y ontología es muy problemática. Pero eso no siempre ha sido problemática, esa relación de cómo los conceptos ven que formamos sobre las cosas que ontológicamente tienen alguna existencia, dan cuenta de eso. Corresponde. Sí, corresponde. A mí me parece que eso es un área dentro de la filosofía, dentro de la lógica y dentro de la filosofía del lenguaje. Son teorías de la verdad. Y la teoría de la verdad que más ha atravesado Occidente, por ejemplo, es la teoría de por la correspondencia. Es decir, nosotros pensamos casi que nuestro concepto de verdad es que nuestras teorías corresponden con estados de cosas. O sea, la idea no nos sugiere ni siquiera la idea de la verdad por coherencia. O sea, porque la verdad por coherencia, por ejemplo, puede ser una cuestión discursiva. Usted elabora un discurso y el discurso puede ser coherente, pero la pregunta ontológica sobre qué versa, sobre qué está hablando, a qué refiere, ¿cierto? Siempre va, en el caso de la ciencia, a pedir una correspondencia. Lo que pasa es que es un realismo, en mi opinión, que no es ingenuo, porque se da cuenta de que hay por lo menos 4 formas en las que jugamos con ese concepto de lo real y predicamos de cosas. Entonces, lo que se dice es que
que de alguna forma se reconoce que no de todo lo que predicamos, en sentido tanto lógico como semántico, no todo lo que predicamos es independiente de su metodología. O sea, es eso, o sea, de lo que se trata es de un realismo que es crítico, si se quiere, es un realismo que es moderado, es decir, afirma que hay una, pero tampoco va convirtiendo todo en existencia, no le va dando toda existencia, porque de lo contrario es lo que los filósofos pues han llamado confusiones conceptuales, y lo que le pasa pues lo que pasa en muchas ocasiones, de que usted se hace es un meollo con una oración, con una teoría, y entonces terminando la existencia un montón de cosas pues que usted, si tiene de alguna forma eso claro, usted podría estar diciendo, me estoy refiriendo a esto, me estoy... A ver, supongamos, tú dirías que un electrón existe. ¿Tiene existencia ontológica, epistemológica, lógica o semántica? Eso. Tiene existencia ontológica. Es que, para hacerte otra pregunta. Pues, haga la aclaración que no, obviamente no estudio física, no soy físico. Bueno, a ver, otra cosa, en una nube. No, te dijiste. O sea, para la... Déjalo con el Voy a o sea, la el método del realismo al electrón. Sí, si tuviese que, por ejemplo, aplicar o mirar una teoría cuando me habla sobre el electrón, ¿cierto? Yo, por ejemplo, lo que haría es mirar en qué sentido me está hablando el físico, es decir, yo miraría si el físico está asumiendo una posición ontológica, es decir, me está hablando del electrón en términos de una posición que existe, independiente, o está utilizando el electrón como un símbolo, o está utilizando el electrón, qué sé yo, pues me está dando a entender algo que insisto, pues es independiente. No sé si me hago entender, es decir, yo miraría la misma teoría de que da cuenta, o sea, la misma teoría a qué se refiere, porque el problema precisamente de la referencia está eso, o sea, la misma teoría a qué se refiere. O sea, cuando por ejemplo un físico teoriza sobre un electrón, cuando un físico teoriza sobre un electrón, predica sobre un electrón, yo personalmente no creo que creo que no lo está haciendo sobre un objeto que cree que está en su mente, que está... Ese es el punto más interesante, porque si la pregunta hubiera sido sobre la nube, no tendríamos ninguna dificultad en decir que la existencia de la nube es ontológica, que existe por nosotros. Resulta que algunos físicos, muy confundidos ellos, han sostenido que el electrón está en el plano existencial. ¿Está qué? Eso. Que el electrón está en el plano. Pero eso no se puede afirmar porque es que hay una correspondencia. Se tiene una teoría, aunque sea muy extraña, que tiene una correspondencia experimental. Eso. Bueno. A eso es lo que escribe lo que uno diría está una cosa. La correspondencia experimental describe un estado de cosas que no son electrones, que no son átomos, sino que son posiciones de agujas. ¿Qué es Lo que uno diría, por ejemplo... Ese es el problema, ¿qué es el electrón? ¿Es lo que vemos en las agujas moviéndose? ¿O es lo que dicen nuestras teorías? ¿Es una onda? ¿Es una partícula? Por eso filosóficamente, por eso filosóficamente es tan importante interrogar muchas veces a las teorías en ese sentido, es decir, de tal forma que lo que se está haciendo no es intrometiéndose pues como en el ámbito de la física, no, sino intentando mirar qué se predica de qué y en qué sentido se está predicando. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué lo contrario? No someter, en mi opinión, no someter cualquier teoría, sea de la ciencia, sea de la filosofía, sea lo que sea, cualquier teoría, a un examen como este, pues es estar dispuesto pues, a crear un montón de entes también por ahí, acertar créditos. Es que vos diste buenos ejemplos de cómo descartar algunos, pero ¿y el electrón pues? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En un momento tuve la ilusión de que alguien iba a saber que era un electrón. ¿Vos sabés tienes electrones en el afiche que nos mostraste ahora? No, nosotros hablamos de algo que sucede en la naturaleza, pero sí estamos hablando propiamente de la realidad. si precisamente
precisamente la naturaleza está hablando de que nosotros no podemos conocer todo, la imposibilidad de la medida, la indeterminación, y además del otro problema es que todavía no hemos hecho todos los experimentos posibles para conocer todas las propiedades. Oye, las limitaciones de Eso, como para cerrar, y eso permite pensar algo como el principio de, en mi opinión, más llamado incertidumbre, que sería más, en mi opinión, correcto indeterminación que incertidumbre, porque incertidumbre alude a una condición epistemológica. Es decir, incertidumbre alude a que algo así como lo que pensaba pues, en el inicio precisamente de la mecánica, como que puede haber una variable en realidad oculta que usted no conocía, cuando me da la impresión, pues igual apenas lo estoy diciendo, de que el principio de indeterminación se predica es precisamente en este lado, no tiene nada que ver, pasa de ser una condición de sujeto, por ejemplo, a ser objetivo, pues hacer, hay que hacer, eso es precisamente lo que está. Mencionamos ahora como a veces los problemas son semánticos. El problema de la incertidumbre se resuelve si vos decís, no decís incertidumbre, sino desviación típica. Porque la incertidumbre está asociada a lo epistemológico, ¿cierto? La incertidumbre es la de alguien, la incertidumbre es la de un Claro, es una propiedad. Claro, pero la desviación típica es una propiedad de las cosas, porque es un procesamiento de datos. Cosa que no era admitida en la mecánica clásica, por ejemplo, en donde si usted no sabía, era porque era incapaz, o sea, decir que no era. ¿Cómo? Para todos los libros. No, pero espera, yo lo pongo en el contexto, por ejemplo, del bosón Higgs, que nosotros conocemos cómo es el bosón Higgs, pero necesitamos muchos experimentos para deducir que el que estamos viendo es. Conocemos cómo es. O sea, conocemos el concepto de ¿Cómo puede definir que es